En Cáncer, hay momentos en la vida en los que la verdad no puede seguir esperando, y este es uno de ellos. Porque lo que ocurrió el día en que llegaste a este mundo fue algo que jamás te contaron. No por olvido, sino por miedo. Miedo a remover un pasado que fue sellado con pactos invisibles. Miedo a despertar memorias que fueron deliberadamente enterradas. Pero tú lo sentiste siempre, ¿verdad? Desde muy pequeño, en tu pecho vibraba una certeza que no sabías poner en palabras. Algo en tu nacimiento no fue como te lo contaron. Antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios esta frase sagrada que nos ayudará a sellar la energía de esta lectura. La luz que habita en mí disuelve toda oscuridad. Estoy listo para recordar. Ahora sí, vamos a lo que nunca se atrevieron a decirte. La madrugada en la que naciste no fue una noche cualquiera. Las enfermeras estaban inquietas sin saber por qué. Algunas herramientas médicas fallaban por segundos sin razón técnica. Las luces de la sala parpadeaban y el ambiente se sentía distinto, como si algo estuviera a punto de manifestarse, pero no en el plano físico, sino en un nivel más profundo, donde las almas se cruzan, donde lo espiritual tiene más peso que lo material. Tu madre lo notó. Mientras se preparaba para traerte al mundo, hubo un instante de silencio que se sintió eterno. Y entonces, una figura entró en la sala. No caminó, no se anunció, simplemente apareció. Era una mujer alta, luminosa, con una melena plateada que flotaba como si el aire mismo se curvase a su alrededor. Tocó el vientre de tu madre y todo cambió. La presión en el ambiente se intensificó. El tiempo pareció pausarse y los latidos del monitor desaparecieron por unos segundos. No hubo alarma, no hubo gritos, solo una pausa, como si el universo se inclinara a observar tu llegada. Y sin embargo, no era la única presencia en esa sala. Desde una sombra más lejana, otra figura esperaba. No era de luz, no tenía forma precisa, pero estaba allí. Observando, sabiendo que tu llegada no era una simple vida más sumándose al mundo, sino el inicio de algo que alteraría el equilibrio de todo lo anterior. Cáncer, cuando diste tu primer llanto, no fue solo el sonido de un bebé, fue una vibración, un pulso que atravesó planos, que llegó a oídos que no pertenecen a este mundo. Fue una señal que activó antiguas memorias, algunas de luz, y otras que han vivido ocultas por siglos. En ese mismo instante, una enfermera, guiada por algo que nunca entendió, recibió una instrucción que no venía de ninguna autoridad visible. Se le indicó que te llevara a una sala diferente, más apartada, sin justificación alguna. Ella lo hizo sin preguntar. Pero en su camino, otra joven enfermera, que no debía estar allí ese turno, se cruzó con ella, la detuvo con una sola mirada y sin necesidad de explicaciones, te devolvió al lado de tu madre. Ese acto, que para ambas fue un simple impulso, cambió el destino de todo. Esa noche, tu madre no logró descansar. Cerraba los ojos y soñaba con fuego que no quemaba, con un animal que la observaba desde una colina, con una sombra que se acercaba a tu cuna, pero era detenida por una figura blanca, silenciosa, que parecía rodearte con una especie de escudo invisible. Ella despertaba sudando, sin entender nada, y sin embargo, algo en su interior le decía que tú no habías llegado solo. Durante los días que siguieron, el ambiente de tu hogar no volvió a sentirse igual. Había algo en el aire, una densidad que los demás no notaban, pero que tú, desde tu cuna, percibías claramente. Tus ojos se abrían y se dirigían siempre al mismo rincón. No llorabas como otros bebés, observabas, esperabas, como si alguien o algo estuviera hablándote desde el otro lado. Y así era. Cáncer, tú naciste con el canal abierto. Mientras otros olvidan al nacer, tú trajiste contigo memorias que aún no te pertenecían del todo,
pero que guardabas en silencio. Por eso, desde muy pequeño, percibiste que el mundo no funcionaba como te decían. Notaste cuando alguien mentía, antes incluso de saber que era una mentira. Sentiste emociones de otros como si fueran tuyas. Lloraste sin saber por qué, en momentos donde todo parecía estar bien. Alguien de tu familia, que hoy tal vez ya no está, te evitó durante las primeras semanas. Alegó estar enfermo o no tener tiempo, pero la verdad es que no podía soportar lo que veía en ti, porque en tus ojos reconoció algo que había soñado de niño y que le había sido prohibido mencionar. Tú rompiste un ciclo, sin saberlo. En tu linaje, Cáncer, se habían sellado acuerdos silenciosos, pactos de sufrimiento que se arrastraban desde hace generaciones. Pactos de silencio, de dolor, de lealtad ciega a lo que ya no funcionaba. Pero el día que tú naciste, una de esas cadenas se deshizo sin ruido, y los que sentían esa ruptura temblaron. Tu verdadero nombre no es solo el que aparece en tu partida de nacimiento. Hay otro. Uno que fue susurrado por una voz no humana justo en el instante en que tomaste tu primer aliento. Ese nombre aún vibra en planos que no vemos, esperando que tú lo recuerdes. No lo harás con la mente, lo harás con el alma, y cuando lo hagas, todo cambiará. Y esa marca en tu cuerpo, esa pequeña cicatriz, lunar o señal que siempre te pareció extraña, no es una casualidad, es un sello, una puerta, una memoria codificada en tu piel. Está allí para que no olvides de dónde vienes. Está esperando activarse, y lo hará. Pronto, Cáncer, tú no encajas, porque viniste a redibujar lo que otros aceptaron como norma. No te sientas ajeno por sentir más, por llorar más, por guardar silencio donde todos gritan. Esa es tu fortaleza, no tu debilidad. Es la herencia que trajiste del otro lado. Y aunque muchos lo intentaron, nadie pudo romper esa conexión. El arcángel Miguel estuvo allí cuando llegaste, y sus palabras fueron claras. Este espíritu viene con memoria, no lo subestimen. Desde entonces has estado acompañado, aunque no lo vieras, aunque pensases que estabas solo. Siempre hubo tres presencias a tu lado. Una limpia tu camino, otra te habla en sueños, y la tercera, la mujer de plata. Ha estado esperando pacientemente a que la recuerdes. Tu madre aún lo siente, por eso a veces se queda mirándote en silencio, sin saber por qué. En su interior hay un recuerdo que no puede poner en palabras, pero su alma sí lo guarda. Y ahora tú, Cáncer, estás a punto de abrir esa puerta, porque esta historia recién comienza. Cáncer, a lo largo de tu vida has tenido la sensación de cargar con algo que no logras explicar del todo. Como si dentro de ti se movieran memorias que no te pertenecen por completo, pero que te atraviesan igual. Y esa sensación, ese peso invisible, no es una ilusión. Es la herencia energética de algo mucho más profundo de lo que imaginas. Desde muy temprano comenzaste a notar señales. Eran pequeñas al principio, una sensación repentina de estar en peligro sin que nada lo justificara. Un escalofrío al entrar en ciertas casas. Un presentimiento que te advertía de alguien antes, incluso de hablar con esa persona. Para otros eran casualidades. Para ti eran certezas. Certezas que no venían de la lógica, sino de una parte de ti que ha permanecido despierta desde el día que llegaste. Esa parte que nunca se desconectó es la que ha guiado cada una de tus decisiones más importantes. Aun cuando te equivocaste, había algo en ti que parecía saber que eso también formaba parte del camino, que incluso el error estaba siendo utilizado por algo más grande, más sabio, más profundo. Y no es una coincidencia que siempre hayas tenido esa necesidad de proteger a los demás, incluso cuando tú eras el que más lo necesitaba. Esa forma de ponerte al final, de cuidar a quienes te rodean sin pedir nada a cambio,
no es solo parte de tu personalidad, es parte de tu propósito, porque tú fuiste enviado para sanar una línea entera de memorias familiares que estaban infectadas por la repetición del abandono, del dolor silencioso y del sacrificio constante. A lo largo de tu infancia hubo momentos que nadie pudo explicar, personas que entraron en tu vida para decirte una sola frase y después desaparecieron. Encuentros breves que te dejaron marcado, como si hubieras estado frente a alguien que sabía más de ti de lo que tú sabías en ese momento. Incluso hubo sueños que se repitieron tanto que llegaste a pensar que tal vez no eran solo sueños. Y no lo eran. Algunas noches, cuando eras apenas un niño, sentías que alguien te observaba. A veces no podías dormir. Sentías que había una presencia en la habitación. Pero no era una presencia que viniera a hacer daño. Era una figura que se quedaba en el borde, como cuidando, como esperando. Esa presencia te envolvía en una especie de silencio que no asustaba, sino que calmaba. Era la misma figura que tocó a tu madre la noche en que llegaste al mundo. Ella no se fue. Y es que hay almas, cáncer, que no llegan solas. Algunas traen consigo pactos que deben cumplirse y otras, como tú, traen misiones que deben cumplirse incluso si el mundo se opone. Esa figura plateada no está para protegerte como un niño. Está para acompañarte en tu despertar. Ella sabe lo que tú aún no recuerdas. Cuando eras pequeño, dijiste cosas que asustaron a más de un adulto, palabras que no habías aprendido, pero que salían con una claridad sorprendente. En una ocasión, dijiste que alguien que te había hecho daño tenía un color oscuro en el pecho, y nadie supo cómo reaccionar. Otro día, mientras mirabas al cielo, dijiste que ahí es donde viven los que me guiaban antes. Esos momentos no fueron casuales. Fueron lapsos en los que tu memoria se filtró, se asomó por un instante y habló sin que la mente lo impidiera. Y tú no eras consciente de ello, pero quienes estaban a tu alrededor sí lo notaron. Algunos te miraban con asombro, otros con temor. Hubo quien incluso se alejó sin explicación, porque lo que veían en ti, sin entenderlo del todo, les recordaba que tú eras distinto, que tu presencia no era ordinaria. A medida que fuiste creciendo, el mundo comenzó a pedirte que encajaras, que dejaras de sentir tanto, que fueras normal, que no lloraras por cosas pequeñas, que no fueras tan sensible. Pero lo que ellos nunca supieron es que tu sensibilidad no es una falla, sino una brújula, que tu dolor no es debilidad, sino memoria viva, que tus silencios no son vacíos, sino espacios donde tu alma se encuentra con lo invisible. Y aún así lo intentaste, te adaptaste, te moldeaste, cediste partes de ti para no incomodar. Y en ese proceso, algo dentro de ti se fue endureciendo, pero nunca se rompió, solo se protegió. Hubo momentos clave en tu vida en los que esa sensibilidad te salvó. Tal vez recuerdas haber sentido una urgencia inexplicable de salir de un lugar justo antes de que ocurriera algo grave. O soñaste con alguien y al día siguiente esa persona te llamó con noticias inesperadas. O tomaste una decisión sin saber por qué y más tarde descubriste que había sido lo correcto. Todo eso fue tu conexión hablándote, tu canal, tu radar, tu alma antigua guiándote por rutas que otros no pueden ver. Y es que a ti no te dieron una vida común, porque tú no viniste a vivir como todos. Tu contrato no era sobrevivir, era despertar. Y ese despertar solo puede ocurrir cuando uno ha sentido lo suficiente como para querer recordar lo que el alma sabe y la mente teme. Cáncer. Hay algo más que debes saber. Tu nacimiento no solo fue un acto físico, fue un evento espiritual que tuvo repercusiones más allá de esta dimensión. A la misma hora en que diste tu primer aliento, hubo otras almas que nacieron en distintos lugares del mundo,
no te conocen, tal vez nunca se crucen contigo, pero forman parte del mismo tejido, son como notas distintas dentro de la misma melodía, y uno de ellos está por aparecer. Esa persona tendrá algo que despertará en ti una oleada de recuerdos que ni siquiera sabías que estaban ocultos. Será como mirarte en un espejo, pero no físico. Será espiritual. Y ese encuentro marcará el inicio de algo que lleva tiempo esperando. No será simple, pero será real. Y en ese momento, todo lo que hoy parece suelto, disperso o confuso, comenzará a ordenarse. En Cáncer, tu historia no empezó cuando respiraste por primera vez. Empezó mucho antes, en un plano donde se toman decisiones sin palabras, donde las almas eligen sus caminos sabiendo que aquí, al llegar, todo parecerá olvidado. Pero tú, incluso en medio de ese olvido, has conservado fragmentos que no se apagaron del todo, trozos de memoria que han vuelto a tocarte en sueños, en encuentros, en silencios que nadie más comprendía. La razón por la que desde pequeño sentiste tanto no es debilidad, sino una herencia espiritual. No solo has cargado con tus emociones, sino con las de aquellos que vinieron antes de ti y nunca supieron cómo liberar lo que llevaban. Fuiste elegido, Cáncer, para ser quien detuviera esa cadena, para ser el primero en decir, esto se termina conmigo. Y aunque nadie te lo explicó, lo sabías. Desde muy temprano comenzaste a percibir que algo en tu familia no estaba en armonía. Había secretos que no se nombraban, temas que se evitaban, emociones acumuladas que pesaban más de lo que se veía. Y tú, con tu sensibilidad nata, absorbías todo. No sabías qué era, pero lo sentías. Y lo que otros evitaban, tú lo sostenías en el cuerpo, en el alma, en las lágrimas que te tragabas para no incomodar. Hubo días en que sentiste una tristeza que no tenía nombre, un cansancio que no correspondía a tu edad. Y eso, aunque lo intentaste racionalizar, venía de mucho más atrás. Venía de memorias que no eran tuyas, pero que te fueron confiadas para ser vistas, sentidas y finalmente liberadas. Es por eso que has vivido experiencias tan intensas, relaciones que llegaron con fuerza y se fueron como tormentas, amistades que cambiaron sin explicación, decisiones que dolieron sin remedio. Todo formó parte de una especie de limpieza profunda, como si la vida, una y otra vez, te desnudara emocionalmente para que descubrieras que debajo del dolor todavía seguías tú, entero, sensible, real, y en medio de esas pérdidas, de esas renuncias, de esos silencios impuestos, algo en ti comenzó a despertar. No fue de golpe, fue lento, casi imperceptible, pero hubo un momento, quizás reciente, en el que te diste cuenta de que no estabas roto, estabas recordando que fuiste enviado con una misión más grande que tú mismo, una misión que no exige perfección, sino presencia. No se trata de salvar al mundo, sino de recordar quién eres, para que al hacerlo, otros también puedan hacerlo. Porque tu alma, Cáncer, tiene la capacidad de activar memorias en los demás. No necesitas hablar mucho para hacerlo. Basta con que estés. Basta con que mires a alguien con el corazón abierto y su alma reconoce que algo ha sido tocado. A lo largo de tu vida, has tenido momentos en los que sentiste que estabas en el lugar correcto, en el momento exacto, sin saber por qué. Encuentros breves con desconocidos que te dijeron justo lo que necesitabas oír. Frases escuchadas por casualidad que te dieron paz. Lugares a los que volviste y sentiste que ya habías estado, aunque fuera la primera vez. Eso no es casualidad. Son los ecos de una conciencia que está volviendo a ti poco a poco. Y la figura plateada que te acompaña, esa que estuvo junto a tu madre la noche de tu nacimiento, ha sido parte de ese proceso. Ella ha intervenido más veces de las que imaginas.
No la ves, pero la sientes. En los momentos en los que pensaste que ibas a quebrarte por completo, apareció. En la forma de un sueño, de una canción que te calmó, de una decisión inesperada que resultó ser la correcta. Su presencia no es dramática, es silenciosa pero constante. Ella ha sostenido tu energía cuando ya no podías más. Y no solo ella. Desde tu nacimiento has estado rodeado por tres presencias. La primera es la que abre caminos, esa que ha hecho que el daño que otros querían causarte nunca llegue del todo. La segunda te habla por medio de símbolos, en los sueños, en los patrones que se repiten. Y la tercera, la guardiana de luz, no te abandona. Te protege sin imponerse, solo espera que la recuerdes, que reconozcas su firma energética, y cuando lo hagas, su mensaje se abrirá. A veces has pensado que sentías demasiado, que eras demasiado para el mundo, demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado blando. Pero lo que no sabes es que cada vez que alguien quiso cambiar eso en ti, era porque tu energía le mostraba partes suyas que no se atrevía a ver. No eras tú el problema, era lo que despertabas en ellos. Y eso no te ha hecho el camino más fácil, pero sí más verdadero. Cáncer, en más de una ocasión, has sentido que una parte de ti no encaja con lo que los demás esperan. Has dudado de tu camino, de tus decisiones, incluso de tu valor. Pero en cada momento en que te quebraste, también brotó una semilla de algo nuevo, porque así es tu alma, se rompe para florecer. Lo que viene no será perfecto, pero sí será auténtico. Y ahí es donde te sentirás más tú que nunca, porque el despertar que tanto esperabas no vendrá con una señal estruendosa, sino con una calma profunda, con un saber interno que te diga: ahora entiendo, todo lo que viví tenía un propósito. Y cuando llegue ese momento, cuando empieces a recordarlo todo, lo que fuiste, lo que eres y lo que vienes a activar, la historia que te fue ocultada se revelará por completo. Cáncer, todo lo que has sentido durante tu vida, esa sensación de ser distinto, de cargar más de lo que te corresponde, de llorar sin motivo y amar con más fuerza de la que sabes manejar, no ha sido en vano. Cada emoción que atravesó tu cuerpo, cada pérdida que tocó tu alma, cada instante en el que te sentiste fuera de lugar, fueron partes necesarias de una historia que comenzó mucho antes de que llegaras. Y ahora ha llegado el momento de revelarte lo que siempre estuvo allí, esperando a ser recordado. El día en que naciste, no solo vino al mundo un niño o una niña. Lo que emergió fue una energía que interrumpió un patrón que llevaba demasiado tiempo oculto en tu linaje. Fue el final de un ciclo de repeticiones, de pactos silenciosos, de heridas que pasaban de generación en generación. Y eso, aunque no lo supieras, lo sintieron quienes estaban cerca de ti. Algunos no pudieron nombrarlo, pero lo percibieron. Por eso hubo distancias que nunca entendiste, miradas que no supiste interpretar, rechazos que dolieron más de lo que deberían. No era odio, era reconocimiento inconsciente de que tu sola presencia removía lo que otros habían decidido no ver. Tu alma fue enviada para hacer lo que muchos antes no pudieron, no porque fueran débiles, sino porque no les tocaba. A ti sí. Tú elegiste venir con el corazón abierto y los sentidos despiertos. Y por eso la vida desde el principio pareció exigirte más. Te empujó a sentir más profundamente, a perder más intensamente, a reconstruirte sin tener aún las herramientas. Pero incluso en tu dolor, fuiste dejando luz. Cada vez que amaste con honestidad, rompiste una cadena. Cada vez que lloraste sin esconderte, limpiaste memorias que ni siquiera eran tuyas. Y cada vez que decidiste continuar, a pesar del cansancio, la oscuridad retrocedió. En muchas ocasiones pensaste que estabas solo,
que nadie comprendía lo que vivías por dentro, que eras el único que sentía el mundo de esa manera tan profunda. Pero no fue así. Desde el día que llegaste, tu alma ha estado acompañada por la figura plateada que estuvo junto a tu madre en el parto, por los susurros que llegaron en sueños, por las señales que se repetían hasta que finalmente decidiste prestarle atención. Todo ha sido parte del plan. Un plan que no fue escrito con tinta, sino con vibraciones, con decisiones que tomaste desde un lugar más elevado. Y aún hay más, porque el día en que naciste, otras almas también fueron enviadas, no cerca de ti, tal vez en otro país, tal vez en otra cultura, pero forman parte de lo mismo. Son como piezas de un rompecabezas que lentamente empieza a unirse. Puede que una de ellas ya esté en tu vida, puede que esté por llegar. Lo sabrás cuando la conexión sea tan intensa que te haga recordar lo que nunca te enseñaron. Esa persona no llega a completarte, sino a activar una parte de ti que estaba dormida. Juntos, sin proponérselo, abrirán algo que llevaba mucho tiempo sellado. Cáncer, lo que viene ahora no es una prueba más, es una revelación. Y no vendrá desde fuera, sino desde lo más íntimo de ti. Empezarás a notar que el mundo ya no se siente igual, que los lugares que antes te hacían daño ahora no te afectan, que personas que antes te desestabilizaban ya no tienen poder sobre ti. Eso no es casualidad, es señal de que tu campo energético se está alineando con su verdad original. Es señal de que estás recordando. Y cuando ese recuerdo sea completo, cuando no solo entiendas con la mente, sino también con el corazón, verás con otros ojos tu historia. Comprenderás por qué naciste donde naciste, por qué tu madre lloraba en silencio, por qué algunos vínculos no pudieron sostenerse, por qué el dolor fue tan intenso en algunos momentos. Y al entenderlo, no para justificar, sino para liberar, algo en ti se abrirá de manera irreversible. La figura plateada, la misma que te protegió desde el principio, te revelará su propósito. Ella no fue asignada a nadie más después de ti. Su función terminó contigo. Su presencia es la prueba de que tu alma venía marcada no por castigo, sino por misión. Ella es guardiana de aquellos que rompen cadenas. Y te ha acompañado hasta ahora, esperando el momento en que seas capaz de mirarla sin miedo, de recordarla sin confusión, de aceptar lo que siempre supiste pero nunca te atreviste a decir en voz alta. Y cuando eso ocurra, cuando la mires dentro de ti, cuando recuerdes su nombre, cuando reconozcas en su energía un hogar que va más allá del tiempo, sabrás que el ciclo se ha completado. Tu madre, aunque no siempre pudo explicarlo, lo supo desde el principio. En su mirada se escondía una mezcla de amor, temor y reverencia, porque en lo más profundo, su alma sabía que llevaba en el vientre algo sagrado, algo que no podría controlar, algo que no le pertenecía, pero a lo que estaba profundamente conectada. Por eso, muchas veces no encontraba palabras para describir tu infancia, porque no eran necesarias. Su silencio fue su manera de cuidar algo que sabía que el mundo aún no estaba listo para comprender. Y ahora tú, Cáncer, sí estás listo. El mundo ha intentado cambiarte. Te ha pedido que sientas menos, que actúes más, que no llores, que te adaptes. Pero tú no viniste a encajar, viniste a expandir, a mostrar que la sensibilidad no es debilidad, sino puerta, que el llanto no es fracaso, sino limpieza, que la profundidad no es una carga, sino una guía. Este mensaje no es solo una revelación, es una activación. Si algo dentro de ti ha vibrado, si sientes que algo se ha removido mientras leías, no lo ignores. Es tu alma reconociendo la verdad. Es tu campo energético diciendo, por fin.
Y lo que viene a partir de ahora no será más fácil, pero sí más claro, porque ya no caminarás confundido, caminarás despierto. Cáncer, recuerda esto, no fuiste olvidado, fuiste protegido, no fuiste excluido, fuiste apartado hasta estar listo. Y ese momento es ahora.